El secreto de Dios. Menudo título. ¿A quién se le ha ocurrido este título? Os invito a ir a Jeremías. Jeremías. Jeremías capítulo 23. Vale. Jeremías capítulo 23, versículos, vamos a leer a partir del versículo 16. Jeremías 23, versículo 16, hasta el 32. Lo podríamos leer todo, pero hay mucho que comentar. Así, dice así el versículo 16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra y verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra contra fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hasta aquí, vamos a leer hasta aquí. Nos da un contexto de lo que vamos a tratar. Disculpad, hoy estoy con la garganta muy seca. Bueno, estos días pasados
Veíamos en el capítulo 24 de Mateo, en los estudios que hemos hecho durante los martes, que una de las señales del fin de los tiempos será la proliferación de falsos profetas que intentarán pues engañar a la gente hablando sobre la presencia de Cristo o de Mesías, incluso hablando falsamente sobre la venida de Cristo. Esto no es nada nuevo, lo sabemos. Me refiero que a lo largo de la historia del pueblo de Israel se levantaron siempre profetas cuyos mensajes no procedían de Dios. No es que lo pagasen bien el tema, no es que pagasen bien el ser profeta, pero se levantaban muchos que no eran verdaderos profetas de Dios. Y me temo que en estos tiempos corren miles y miles de mensajes, muchos de ellos están en internet y podemos verlos, miles de predicaciones que usan la palabra de Dios un poco como excusa para lanzar sus propias ideas o seducir las emociones de las personas y conseguir ciertos seguimientos. Ahora, con esta historia que compartía nuestra hermana, ¿no?, de Israel y Palestina, mirar, hay un hecho, podrás estar de acuerdo o no, pero existe una organización terrorista que es Hamás, como existen otras que son focos de maldad terribles y la han demostrado matando de una manera violenta y sangrienta y terrible, matando a muchos, más de 1.500 personas así, de una noche. Y esta cuestión terrorista, Hamás, está seduciendo y está controlando esa franja de Palestina, esa parte de Palestina. Pero nosotros no vamos a entrar en si tienen razón o cómo van a tener razón. ¿Cómo va a tener razón la violencia y la maldad y el asesinato? Es imposible. Y bueno, este Israel actual tiene que defenderse de alguna manera, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que no quiero entrar en estos momentos. Pero sí es cierto que nosotros vemos en las Escrituras esta realidad de falsos profetas. No hace falta ser un profeta ni un pastor para lanzar enseñanzas o conclusiones bíblicas que no se ajusten al corazón de Dios. O sea, cuando empezamos a opinar de cosas de la vida, incluso de cosas como lo que estaba relatando antes, podemos decir auténticas barbaridades que no se ajustan para nada a la fe, que no se ajustan para nada a la palabra de Dios. Incluso llegamos a intentar justificarnos de nuestras propias opiniones, a lo mejor algunas de ellas que forman parte de nuestra historia personal. ¿Dónde está, pues, la fuente de la verdad? ¿Dónde está la fuente de la verdad? ¿Está en mis ideas? ¿Está en mis opiniones? ¿En mis pensamientos? ¿Está en mis tradiciones evangélicas o denominacionales? ¿Dónde está la verdad? El secreto de la verdad está en Dios. El secreto de la verdad está en Dios. O mejor dicho, para conocer lo que Dios piensa y quiere Dios revelar, no hay otro lugar que acudir precisamente a su presencia con la palabra de Dios en la mano. Si queremos acudir a ese secreto que se revela, que se da a conocer, no tenemos otra cosa que ir a su presencia con la palabra de Dios. Porque si no la liamos, si no nos confundimos y confundimos a otros. Así que hay un lugar único. Decía el rey David en uno de sus salmos, este Salmo 31, versículos 10 y 20, de 10 al 20, me parece. A ver,
Salmo 31. Solamente voy a leer no, está equivocado la lectura. La cita la tengo equivocada, pero el Salmo dice así: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. El rey David estaba diciendo: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, aquellos que esperan en ti. Dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. La bondad de Dios parece ser que está reservada para los que le temen. La bondad de Dios está reservada para aquellos que viven esperando en Él. Y esto lo hemos estado recordando en el tiempo de la alabanza y la adoración. Y esto ocurre, esta bondad que nosotros podemos experimentar, ocurre delante de los hombres, de aquellos para los que Dios o dicen que no existe, no significa nada, o tienen incluso a Dios como si fuera un adversario. Pues bien, frente a los hombres, frente a aquellos que tienen a Dios como un adversario o que no confían ni creen en nada, dice que la bondad de Dios se manifiesta, está reservada para los que le temen. Por eso, el que teme a Dios, el que tiene en cuenta a Dios, el que reconoce ese poder que estábamos cantando antes, el único lugar al que puede acudir, el único lugar al que debe acudir, precisamente es al secreto de Dios, a ese tabernáculo, a esa tienda donde es protegido. Primero, ¿os acordáis? Algunos de vosotros o muchos conocéis el tabernáculo en el desierto, primero, y luego el templo en Jerusalén. Fueron los lugares físicos donde el sumo sacerdote y como resultado el pueblo acudía para percibir de alguna manera la presencia de Dios. Allí, en ese rincón del tabernáculo, del templo luego, era el lugar más íntimo donde se podía palpar de alguna manera, y especialmente el sumo sacerdote, ese secreto, esa intimidad. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés después de su salida de Egipto, nos acordamos de eso, ¿verdad? Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto y empezaron su trayectoria por Sinaí, llegaron hasta el Sinaí, Dios le prometió su presencia. Dios le prometió su presencia. Y la respuesta del propio Moisés fue: si tu presencia no ha de venir conmigo, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Porque reconocía Moisés que la presencia de Dios en él, en su vida y en la del pueblo era fundamental. Y era la única manera que Moisés podía establecer esa relación y esa comunión con el gran Dios, con el yo soy el que yo soy. Así que la presencia de Dios era imprescindible y sin embargo todo fue de mal en peor. Aquel deseo de parte de Moisés
Y aquella realidad, aquella nube que iba con ellos, aquella manifestación de la presencia de Dios en el tabernáculo o más tarde en el templo, con el tiempo todo fue de mal en peor. Lo hemos dicho muchas veces. Hasta el punto que pasados centenares de siglos, pasaron unos cuantos, casi 700 años más o menos, unos 5 años antes, más o menos, unos 5 años antes de la destrucción de Jerusalén, por medio del Imperio Babilónico, Dios declaraba por medio del profeta Ezequiel estas palabras. Tomemos nota. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Ezequiel está recogiendo las palabras de Dios diciendo, este lugar íntimo, este lugar secreto, este lugar donde mi presencia se manifiesta va a ser violado y profanado. Y no hace falta saber mucho de religión, ¿verdad? No hace falta saber mucho de la Biblia para entender o darnos una idea de lo que significa una violación. Una violación es ser profanada la intimidad de una persona por parte de alguien extraño o conocido, pero por completo en contra de la voluntad de esa persona. Así lo describe Dios a través del profeta Ezequiel. Pues bien, Dios se consideraba que su secreto había sido violado, o iba a ser violado, que algo íntimo no podía ser profanado, pero finalmente ocurrió con el templo. Ahora bien, este secreto, esa revelación de su presencia, fue más allá de un acto puramente litúrgico, es decir, de entrar en un lugar, devastarlo, como ha ocurrido recientemente. Dios usó a lo largo de la historia, encontramos todo en el Antiguo Testamento, Dios usó a determinados hombres llamados profetas, siervos, para dar a conocer sus planes. No es que Dios simplemente se limitase a ese lugar especial, sino que Dios fue escogiendo a lo largo de la historia del pueblo de Israel, fue escogiendo hombres con los cuales tenía una relación muy especial que se revelaba, que se daba a conocer y daba a conocer sus planes. Así que el papel de los profetas era realmente importante. Fueron vitales precisamente para lanzar profecías de juicio, profecías hablando no solamente de hechos que iban a suceder de manera en el tiempo, sino también incluso hacia el final de los tiempos. Profetas que declaraban y llamaban al arrepentimiento, profetas que anunciaban realmente lo que iba a pasar incluso con las naciones extranjeras. Cuando estamos escuchando tantos mensajes con nuestro hermano Santiago Fibla, ¿no?, sobre Isaías, cómo Dios también tenía juicios para esas naciones, y profetas lanzaban también juicios contra aquellos que atentaban contra el pueblo de Israel. Así que Dios, es cierto, que estuvo dispuesto a compartir su intimidad y sus planes para el hombre a través de los profetas. Dice en Amós, capítulo 3, versículos del 7 al 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios usaba a hombres para declarar o abrir un poco ese secreto, esa intimidad, esa presencia y revelar sus planes. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová el Señor habla, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor habla, cuando el Señor de verdad habla, porque hay aquel que quiere escuchar, dice que es como si fuera un león. Hombre, su rugido,
¿Verdad que se va a oír? Y aquí hay 3 mensajes básicos, que no voy a desarrollarlos, pero hay 3 mensajes con este texto. En primer lugar, vemos la disposición de Dios de dar a conocer sus planes. Así que, si tienes dudas, si no sabes si Dios quiere decir algo, Dios tiene intención y ha tenido intención y sigue teniendo intención de revelar su corazón, de abrir su corazón para que tú y yo lo conozcamos. La segunda cosa es la necesidad que tiene Dios de hombres rendidos a Él para escuchar su voz. Y no me estoy refiriendo ni a líderes, ni a pastores, ni a predicadores. No. Ahora los tiempos, como hemos leído al principio, nos ha hecho a su pueblo, dice, como real sacerdocio santo, cada uno de sus hijos. Dios tiene la necesidad de usar a hombres y mujeres rendidos a Él y entrar en su secreto. En tercer lugar, vemos que el mensaje de Dios es imparable, que el mensaje de Dios tiene consecuencias, que tiene resultados, que no son palabras huecas como este púlpito, que tiene unas consecuencias en la vida de las personas, en las naciones. Por eso estamos orando, se puede orar por Argentina, Ecuador, España, el Camp de Tarragona, porque hay consecuencias cuando Dios lanza el mensaje y hay hombres y mujeres dispuestos a entrar en su secreto. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas del secreto? ¿Me estáis siguiendo, hermanos? Estamos echando una mirada un poquito atrás en tiempos de los profetas. Hemos tenido esta lectura en el libro de Jeremías y vamos a volver a él. Os animo a que vayáis otra vez a Jeremías capítulo 23. Bien, en el tiempo de Jeremías, estamos hablando de unos 600 años antes de Cristo, más o menos, 600 años de Cristo, apenas en esos momentos quedaba un remanente del pueblo de Israel, el Judá, el del sur. El del norte ya había sido deportado, quedaba un remanente del pueblo de Israel en Judá, en el sur. Y iba a venir una destrucción definitiva y una deportación de todo el pueblo hacia Babilonia. La promesa de Dios, si leyéramos versículos anteriores, que no vamos a dedicar más tiempo, pero si leyéramos, la promesa de Dios no es simplemente de una destrucción, de un castigo, sino es todo lo contrario. Yo os animo a que leáis todo el capítulo 23 y el 22 también, porque el capítulo 23 realmente está lleno de promesas, aunque hemos leído antes la denuncia acerca de los falsos profetas. Hay un montón de promesas de restitución, de restauración. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 8. Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Volverán, regresarán, cosa que ocurrió después, siglos después. Son palabras de esperanza. Pero antes Dios denuncia la existencia de falsos profetas, como hemos visto, que alimentan las mentes con vanas esperanzas, que hablan visiones, lo hemos leído, de su propio corazón. Es interesante porque un versículo que conocemos mucho es el Jeremías capítulo 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice, y perverso, ¿quién las conocerá? ¿Quién las conocerá? Jeremías 17, 9. Son falsos profetas, estábamos leyendo antes, y el Señor está declarando, son falsos profetas que están diciendo, tranquilos, que no va a pasar nada, y en 5 años iba a venir la auténtica destrucción. ¿Por qué? Porque eran falsos profetas, porque no estaban escuchando, no estaban en el secreto de Dios, no estaban escuchando realmente a Dios. No pasa nada, decían.
cuando la amenaza babilónica del imperio invasor los tenía a las puertas. Y es entonces, volviendo al capítulo 23, cuando Dios pregunta, bien, pero vamos a ver, ¿quién estuvo en el secreto del Señor? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién? ¿Quién está en el secreto? Y Dios responde con rotundidad, estoy leyendo en el versículo 25, Dios responde con rotundidad. Está diciendo, yo no les hablé, hemos leído antes, yo no les hablé. A estos que están profetizando, que están diciendo todas esas cosas, hablan y hablan y hablan y hablan, pero yo no les he dicho nada, porque no han estado en mi secreto. Yo no les he dicho nada, sencillamente porque no han estado en mi secreto. Mirad, la palabra secreto, a lo mejor en alguna otra versión, también significa, lo podéis encontrar, no sé si alguien lo tiene en otra versión, consejo, reunión. Es decir, el estar en el secreto del Señor es reunirse con Él, es atender su consejo, es escucharle. De todos estos profetas que está denunciando el Señor, ¿quién estuvo en el consejo de Dios? ¿Quién estuvo reunido con Él? Nadie. El mismo Jeremías, tiempo después, el mismo Jeremías es un profeta de estos que a mí me encantan. Es uno de los libros que más me encantan del Antiguo Testamento. El propio Jeremías, tiempo después de recoger este capítulo, lo leemos más adelante, tuvo que estar allí en el pozo, en el patio de la prisión, porque Sedequías, el rey Sedequías, no le gustaba escuchar la verdad, las verdades que Jeremías escuchaba directamente de Dios. Y por eso, en ese capítulo 33 hay ese versículo también tan conocido. Clama a mí y yo te responderé. Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y dónde están esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces? En el secreto, en esa intimidad con el Señor, en eso lo que Dios quiere revelar. Clama a mí y yo te responderé. El deseo de Dios es establecer, lo era hace 2600 años y lo sigue siendo ahora. El deseo de Dios es que clamemos a Él para que en esa intimidad nos pueda decir promesas de gozo, promesas de seguridad, promesas de restauración. El secreto de Dios sigue siendo una realidad, pero posible también para nosotros. Los verdaderos protagonistas del secreto de Dios son aquellos que quieren reunirse con Él. Dice en el capítulo 23, versículo 22, si ellos hubieran estado, se refiere a los profetas, falsos profetas, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Aquellos profetas no habían ni ido al secreto, no habían ido a reunirse con Dios, ni habían escuchado las palabras de Dios y habían despreciado realmente al pueblo, porque lo único que quería Dios era que el pueblo se arrepintiera, que acudiera a Dios. Pero por escuchar a esos que decían, no pasa nada, tranquilos, Dios está ahí, Dios va a cuidarnos y a sanarnos. Pero Dios lo único que quería es que a ese pueblo, ese remanente que quedaba, que iba a ser finalmente castigado, en lugar de ser castigado, que hubiera un arrepentimiento. Pero no escucharon, solo escuchaban a los falsos profetas. Y Dios lo dice bien claro, estos tres mies.
mi secreto, mis palabras, mi pueblo. Nos habla de esa centralidad de Dios. Nos habla de su reunión. Nos habla lo importante que son sus palabras, lo importante que es su pueblo. La centralidad en Dios. Aquellos profetas no habían estado en reunión con Dios, y mucho menos atentos a sus palabras, lógicamente. No habían visto ni oído la revelación de Dios. Y es lógico, imagínate por un momento, y no es en nuestro caso, pero imagínate que empiezas a hablar de esta iglesia, empiezas a hacer comentarios del pastor, de los líderes, de los programas, del futuro, pero no asistes a ninguna reunión. Y estás hablando de algo que no conoces, que no palpas, que no convives, ¿verdad? Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Y lo mismo nos pasa en otros campos, ¿no? Opinamos de cosas que no conocemos. Aquellos falsos profetas hablaban de Dios sin reunirse con Dios. Y el Señor les recuerda que no han visto, ni oído, ni se habían reunido con Él. Por tanto, no podían llamar al arrepentimiento, no podían hacerlo. A un pueblo rebelde, como lo era entonces. Pero ese era el mensaje central que Dios quería transmitir. Dios quería transmitir un mensaje de arrepentimiento para aquel pueblo. Y aquellos profetas se dedicaban a hablar de sus visiones, de sus sueños, de sus opiniones, pero no de las revelaciones de Dios. Todo esto, ¿hacia dónde va? Mirad, el Señor les recuerda en el versículo 23 del mismo capítulo, le dice, vosotros, le dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Me estáis haciendo pequeño? ¿Me estáis haciendo ver que Dios es cualquier cosa? ¿El Dios de los cielos, como dice más adelante? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No soy Dios, este Dios tan grande, creador del universo? Y vosotros ninguneáis mi nombre. Y eso me hace pensar en nosotros. Porque Dios les dice, versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Eso me hace pensar en nosotros o en mí. ¿Acaso yo puedo ignorar que Dios me está contemplando? ¿Acaso yo puedo ignorar que Dios pasa de mí? ¿Que Dios no me tiene en cuenta? No importa si uno tiene un liderazgo en la iglesia. No, todos, absolutamente cada hijo e hija de Dios. Dios nos está observando, Dios está poniendo su mirada en nosotros. El Dios de los cielos y de la tierra, ¿cómo va a despistarse de ti? ¿Cómo va a olvidarse de ti? Así que a ese Dios es el que nos tenemos que dirigir. A ese Dios que nos quiere abrir su corazón, mostrarnos su secreto. ¿Cuál era el problema real? El problema real, ¿cuál era? Mirad, si hay algo que se repite a lo largo de todo este capítulo, hay una palabra clave en esto, que es precisamente la palabra. La palabra. El conflicto que se había producido con estos profetas es que decían
lo que decía, mejor dicho, no tenía nada que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios que quería dar no tenía nada que ver con lo que Dios quería dar a su pueblo. Y en este pasaje Dios quiere dejar muy claro el valor de su palabra, de lo que sale de su boca, que es la única verdad que debe conocer el hombre. La única verdad que debe conocer el hombre es la palabra que sale de la boca de Dios. Nada de sueños, nada de visiones, nada de enseñanzas que no se ajusten a su palabra. Todo aquello que pueda venir, que venga, o que me presenten, o que yo quiera presentar fuera de la palabra, vamos a meter la pata, o vamos a ser engañados, o vamos a engañar a otros. A lo largo de este pasaje Dios lo repite una y otra vez, hasta el punto que dice versículo 29. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego? ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? El fuego siempre ha tenido un efecto purificador. En las Escrituras aparece muchas veces la idea, el concepto, el símbolo del fuego, incluso como manifestación del poder de Dios. ¿Os acordáis de Elías? Cuando Elías retó a los sacerdotes de los Baales a ofrecer un sacrificio, y cómo allí preparó un holocausto, y cómo roció con agua, ¿verdad? Roció mucha agua, hasta el punto que dice que hasta no solamente el holocausto, la leña, las piedras, el animal, sino que también incluso roció agua en las acequias. Pero él clamó a Dios y dice que cayó fuego, dice el texto, cayó fuego, no dice cayó fuego del cielo, cayó fuego del Señor, fuego de Jehová. Cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, dice, y aún lamió la acequia, el agua que estaba en la acequia la lamió. El fuego consumidor que decía también en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, nuestro Dios es un fuego consumidor. ¿No es mi palabra como fuego? Su palabra también es, como dice, como una piedra. El fuego muchas veces se usa no solamente para quemar, sino para eliminar impurezas, para acrisolar los metales preciosos, ¿verdad? El oro, vemos cómo se utiliza el fuego. Y aún así el Señor habla de nuestras obras que serán pasadas por fuego. Pero su palabra también es como un martillo que quebranta la piedra, que trocea la roca, que rompe el corazón más duro. Yo no sé qué tan duro era tu corazón antes de conocer al Señor, si era duro o era blandito, pero tuvo un momento que romper todo orgullo, toda vanidad, toda confianza en uno mismo para rendirse delante del Señor. Me viene a la mente, cuando no es un martillo, pero me viene a la mente la espada de Excalibur. La espada de Excalibur, esto es una leyenda, ¿no?, del rey Arturo, como aquel joven arranca de una piedra, ¿verdad?, la espada, una espada que había puesto el mago Merlín. Me viene un poco la imagen esta, ¿no?, de una espada clavada en la piedra. Bueno, la palabra de Dios es una piedra y es una espada, es un martillo, perdón, es una espada, y nos recuerda al texto de Hebreos, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne
los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. No hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda romper. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda romper. Claro, yo estoy pensando ahora en algunas personas muy cercanas a mi vida. Tú también puedes estar pensando en personas muy cercanas a tu vida. Oramos por ellos. Hermanos, no flaqueemos en absoluto de que la palabra de Dios tiene poder para romper esos corazones duros. No tengamos ninguna duda. Es la voluntad de Dios, pero el Espíritu Santo trabaja, sigue trabajando y vamos a estar confiados. Así que no nos queda otra cosa que asumir que hay un secreto al cual podemos acudir. Si la palabra de Dios solo la podremos ver y oír en su secreto, entonces tenemos que ir al principio que comentaba antes, cuando decía que el que teme a Dios, el único lugar al que debe y puede acudir es al secreto de Dios. Aquella pregunta que Dios hacía a los profetas también es para nosotros. Ya no tenemos tabernáculo, ya no hay templo, ni siquiera la iglesia, fijaos, ni siquiera la iglesia es el lugar secreto. No, aquí nos congregamos, nos reunimos con el Señor, pero ni siquiera la iglesia es el lugar secreto. Jesús mostró el camino de ese secreto. Testifican los evangelistas, testifican que Jesús se retiraba, ¿verdad?, a orar al monte, al huerto o en el desierto. Jesús se retiraba a tener esos momentos de tener intimidad con su Padre. Buscaba la intimidad, buscaba la presencia del Padre, esperaba escuchar las palabras del Padre, y ahora nosotros, por medio del Espíritu Santo, también podemos acudir. Hemos de tener esa intención de ir y escuchar en la intimidad al Señor. Decía el Señor Jesús, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y eso es un privilegio, que como hijos, como hijas, podemos oír las palabras de Dios. Claro, no serán palabras con las sílabas, o como decía ayer mi nieto, como ahora llaman las, ¿cómo era? No sé, ahora la gramática de ahora es distinta, digrafías, no sé qué. No, quizá no serán palabras, no van a ser palabras audibles, pero las palabras que llegan al corazón nacen de esa relación personal con el Señor, de la obra del Espíritu Santo y de la palabra escrita ya revelada de parte de Dios. Por eso, ante la petición de sus discípulos para que les enseñase a orar, antes de presentarles el modelo de la oración, el llamado Padre Nuestro, Jesús les dio este consejo. Mira, tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, en tu lugar personal, íntimo, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. Hay dos secretos aquí, ¿eh? Dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, en ti, te recompensará en público. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo se casa eso? Dios quiere que esté yo en su secreto, quiere que abra mi corazón, mi intimidad, y la recompensa será cuando yo me lo pase bomba, me pase pipa en lo secreto. No, te recompensará en lo público.
¿Por qué? Porque aquí está dando dos consejos que son tremendos. En primer lugar, la importancia de la intimidad con Dios y, en segundo lugar, el testimonio público como resultado de esa intimidad. Es decir, lo que ocurra en tu relación personal con el Señor se va a manifestar. No se trata simplemente de tener un tiempo devocional, que sí, tiempo uno o los que sean, sino se trata de la vida devocional, de la vida que los demás ven, que los demás pueden contemplar, de tus palabras, de tus hechos, de tus actitudes. En la medida en que yo tengo esa intimidad con el Señor, eso va a salir a flote. Es un secreto a voces. Es un secreto a voces porque los demás pueden ver, estarán de acuerdo o no. Bueno, pero nuestra actitud, nuestra vida devocional sale a flote. Una vida, como decía el Señor Jesús, rica y abundante, como prometió el Señor Jesús, para todo aquel que en Él cree. Así que acabamos, hermanos. El secreto de Dios se abre de par en par a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que quieren escuchar al Señor, a todos aquellos que le aman, hemos leído antes. Por eso Pablo, 1 Corintios capítulo 2:9 dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios lo ha preparado. Lo único que nos invita es a ir a su secreto. Dios ha hablado también por medio de su Hijo, dice Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado antes por medio de los profetas, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Hoy el secreto de Dios es conocer a Jesucristo, es conocerle a Él, es conocer su palabra, sus enseñanzas, no para opinar, no para decir otras cosas que sean según mis pensamientos, sino para realmente decir aquello que se ajuste a su palabra, lo máximo posible. Escuchar la voz del Espíritu Santo que nos guía, dice la palabra, dice que nos guía a toda verdad. Por eso, ir al secreto de Dios es acudir a esta palabra hermosa que tenemos entre manos. Antes me parecía que ha sido Miguel al orar: gracias, Señor, por la Biblia, que otros no pueden tener. Y para nosotros es un privilegio. La podemos tener en papel, en digital, pero su palabra la tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues hermanos, si el Señor nos preguntase lo mismo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Que podamos decir yo. Que podamos decir yo. Yo estoy, yo busco, yo quiero estar. Quizá no lo he estado antes, vale. Quizá me cuesta mucho, sí. Pero yo quiero entrar en esa intimidad con el Señor. Yo quiero estar atento a su palabra. Yo quiero estar atenta a su palabra. Yo quiero oírla y quiero vivirla. Amado Padre, es con sumo respeto y con profunda confesión decirte que paso muchas veces por la puerta y no entro en tu secreto. Ayúdame, Señor, a entrar en esa intimidad contigo, a pasar tiempo escuchándote, abriendo mi corazón, abriendo, Señor,
mi mente, mi espíritu, para que tú obres en mí. Gracias, Señor, porque tú me invitas a tener esa reunión contigo. Te pido, Señor, que esto de esta mañana no quede en palabras y que el mundo pueda ver realmente que soy un hijo, una hija tuya, que tiene esa relación íntima contigo. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque nos estimula, nos enseña y cae como ese fuego, como ese martillo que golpea lo más duro de mi corazón. Te alabamos, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?